Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Así que cambiamos de sección, de catálogos de tal, y pasamos pues a recomendaciones. Aquí ya se vienen lo que hemos leído y a ver qué os parece. A ver un momentillo los comentarios, a ver qué si dicen por aquí cosillas. Que he visto aquí que hemos estado ahí metidos con los comentarios. Preguntaba por aquí Eric Power de lo del tema del Shadow Man de Nintendo 64. Sí, el mismo. Ese es un juego de Valiant. Que han hecho un pseudo remaster. Sí, es verdad. Que está en Steam y de hecho Limited Run sacó una edición para Play 4 y Nintendo Switch. Sí. Dice, ¿el Pantera Negra no se retrasó otra vez? Pues posiblemente. Y dice Brice Power que leyó la grapa del castigador de Aarón con el cubata en la mano. Ya te digo, a mí no me llama mucho. Y incluso el cambio ese de la calavera que le han puesto en el pecho, a lo mejor ya es que son las manías que le tengo yo a Aarón con el tema de los superhéroes, pero bueno. Y dice David Leva, muy buenas noches, para vosotros un versus Sentry versus Thor. Pues muy fácil, según el guionista que lo haga. Y según el momento en el que sea más poderoso uno o sea más poderoso otro. Pero vamos, si no me equivoco, al Sentry se le tiene mucho miedo, ¿no? Porque nos lo han querido pintar como uno de los seres más peligrosos del universo Marvel. Ya ves. Vamos a tal. ¿Hay algún comentario pendiente? Pues estoy mirando. Pedazo tráiler del nuevo Sandman. De momento pinta bien. Bueno, ya lo veremos. Yo, hasta que no la vea, con Netflix, sinceramente no tengo nada de fe. Pero nada de fe. Ya está. Pues sí, si quieres vamos a las recomendaciones. Vamos para allá. A ver qué tenemos. Uy. El primero. Pues el espíritu de Lewis. Una obra de Santini y de Riquelán, que la verdad es que es de primeras os va a llamar muchísimo la atención el tomo, porque creo que es de un preciosismo. Ya nos lo explicó en su día Ricardo, que vamos, que se habían currado el tema de la presentación y tal. Vamos a tener aquí con estos estampados dorados. Además, vamos a ver que incluso está como imitando la textura de un viejo sofá o de un mueble antiguo. Muy bonita la presentación. Según abres la contra también está preciosa, así en plan todo muy victoriano, y es que va con el tema de la obra. En el espíritu de Lewis lo que nos vamos a encontrar es nada más abrir las páginas, vamos a ver cómo este Lewis pierde a su madre, vamos a ver a su madre que ha muerto, vemos cómo deja a la familia todos muy afectados, y en ese reparto de herencia ofrecerán las casas que tienen en propiedad. Son una familia bastante adinerada y tienen bastantes propiedades. Esto se le ofrecerá a todos los hijos y las 3 hermanas. Por lo tanto, Lewis, al ser el hombre, al ser el primogénito, es el que recibe todos los bienes y al mismo tiempo es el que tendrá esos bienes y tendrá que cuidar de las hermanas hasta que éstas adquieran matrimonio. Ya sabéis, cosas de esa época, ¿no? Y de la gente de alto standing. El caso es que Lewis directamente rechazará todas las propiedades, rechazará todas las riquezas de la familia, con la condición de que le otorguen esa casa donde iban a veranear cuando él era pequeño, una casa que a él le despierta muchísimos recuerdos, en la que él se quiere aislar para realizar el trabajo con el que siempre ha soñado, el convertirse en un gran escritor. Cuando llega a esa casa guarda un montón de recuerdos. Esa casa tiene los mejores años de su infancia y cree que eso le va a venir muy bien a la hora de inspirarse, pero todo lo contrario, cae completamente en una pequeña locura, cae en un bloqueo
un bloqueo de inspiración que le hará llegar a tal locura que de repente se empezará a encontrar con un fantasma, con la figura de una mujer, la cual ronda por esa casa victoriana, y él, en vez de asustarse, él, en lugar de sentir pavor o sentir terror, pese a que este fantasma desea echarle, desea que la casa quede inhabitada, empezará a tener una relación con ese fantasma, empezará a tener unas charlas con ese fantasma, porque Lewis es el típico bohemio, ¿no? El típico emo de manual que directamente pues lo que hace es amar a la muerte y tiene muchísima curiosidad con lo sobrenatural, tiene muchísima curiosidad con todo el tema del espiritismo que estaba muy en boga de esta época, y al final mantendrá una relación de amistad con este fantasma que le llevará a crear un pacto entre él y ella que le intentará ayudar a no ser un alma en pena y por fin ir al cielo o ir al infierno, pero el caso es que abandonar este mundo material. Al mismo tiempo que el fantasma le ayudará dándole unos dones, haciendo que incluso su mano escriba sola y que Lewis se convierta en un escritor de alta fama. Esto lo que hará es que empiecen a surgir esa fama, hará que Lewis empiece a comportarse de manera completamente distinta y que la relación entre estos dos personajes cambie. Lewis, con esa fama, empezará a meterse más en la sociedad inglesa, empezará a tener relaciones con el alto standing y empezará a convertirse, pues vamos a decir, un poquito gilipollas, ¿no? Se le sube bastante la fama a la cabeza y empezará a despreciar este fantasma. Hasta aquí. No voy a contar más de la historia, porque luego la historia, quizá lo que me llamó muchísimo la atención es que en un principio comienza siendo una historia en la que crees que te vas a encontrar algo de fantasmas, vas a pisar la línea en la que vas a ver cierta historia de amor, pero es como una montaña rusa, volverá a cambiarte la mentalidad del lector una y otra vez. Porque al principio lo que tú veías amable vas a ver que se va tornando oscuro, que se va oscureciendo. Y si tú entrabas con la idea de que esto era un cómic de carácter victoriano y de carácter sobrenatural, lo vas a tener. Pero después de haber pasado por varias sensaciones, de una historia más romántica o más pastosa, de una historia un poquito más normal, vas a ver cómo se va oscureciendo y cómo va convirtiéndose poco a poco en una historia de terror, de esas que dan miedo y que muchas veces nos enfrentan al terror, que es ser uno mismo. El dibujo es una preciosidad, pero sobre todo hay que decir que es que el dibujo es una preciosidad, va con ese toque victoriano, ya no solamente en esas figuras o esas composiciones de páginas como podemos ver ahí, sino que aquí tenemos a un máximo exponente en el color, que es Huber, al cual le hemos hablado aquí, haciendo sobre todo muchas veces colaboraciones con Kerascoet, con esta pareja creativa. Pues Huber le hemos tenido dando el color, recuerdo yo, por ejemplo, el de Belleza de Kerascoet. Pues vamos a tener dando un color, unos tonos pasteles, unos tonos que son muy brillantes, pero a la vez también con el papel que nos pone nuevo 9, queda todo como muy apagado, con ese toque antiguo, y que lo hace preciosista en cuestión de paisajes, en cuestión de detalles del mobiliario. Se ha estudiado muchísimo los mobiliarios, que hace que tenga ese carácter de época. Y luego a lo mejor unas figuras no tan trabajadas, no tan hiperrealistas, que hacen un contraste, la verdad, que bastante bueno. Me ha gustado muchísimo y es la típica historia que al que le guste la literatura más clásica, la literatura de terror más clásica, sobre fantasmas, sobre casas embrujadas, creo que es una historia que tiene todos los condimentos. Tiene el condimento del amor, tiene el condimento del misterio, de la traición y, por supuesto, de la oscuridad que tanto nos gusta en ese terror más victoriano. Aconsejada 100%, directamente. Aconsejada 100%, tanto a nivel de arte como a nivel de guión, porque cuando te crees que la historia no va a ir a más, al final tiene un final que realmente te sorprende bastante. Hombre, cuando lo vamos a repetir con ciertos títulos de Nuevo 9, pero cuando vino Ricardo a hacer el plan editorial nos dejó algunas pinceladas de algunos títulos destacados
Y este también era uno de ellos, ¿eh? Y lo que has dicho Sí. tú, haciendo referencia a la parte gráfica, que es lo primero que se ve, es lo que llama la atención. Dota de un barroquismo en los adornos, toda la ornamentación, ya, porque en la composición de página, por ejemplo, en esa composición de página vemos esa ornamentación, pero es que cuando ves los salones, cuando ves las salas de fiesta, cuando ves, te das cuenta que es minucioso a la hora de trabajar, es más minucioso a la hora de trabajar los ambientes y las habitaciones y los habitáculos, que realmente todos los escenarios, que más a la hora del dibujo. Pero ese contraste hace que sea genial y que los dibujos de las personas destaquen bastante. Van muy en esa onda de Kerascoet, en esas figuras que no son tan realistas, pero que no por ello están mal dibujadas y que en todo momento esas facciones, el ponerle la nariz de una manera, el ponerle la barbilla de una manera, hace que tú como lector, antes de leer ningún diálogo de ese personaje, las miradas, hace que tú antes de leer como lector, antes de saber hacia dónde va ese personaje, ya te hueles la maldad, te hueles la bondad, te hueles la inocencia. Está muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien trabajado. Ya os digo, si os gusta ese tipo de literatura, es el típico regalo que le podéis hacer a alguien que vaya en esa onda, ¿no? Pues nada, Amantes de lo gótico. También os digo, si vais a ojearlo en la librería, por favor no miréis las páginas finales, porque sí que os coméis ahí un spoiler, que es lo que le da un gran valor a la obra. pues mira, eso. Las primeras páginas solo. El espíritu de Lewis, de Bertrand Santini, Lionel Richard, y publicado pues por Nuevo 9. Una de estas ediciones también muy bonitas, la verdad. Que lo Pero tengo en mano. ya como mínimo te va a llamar mucho la atención yo no sé por qué me da que en la feria del libro va a llamar mucho la atención. Como lo hizo en su día, ¿os acordáis de la edición de Green Manor? Sí. De la desaparecida D-Books, de ese Green Manor, bueno, desaparecía para nosotros. De Green Manor, que era esa cubierta de libro antiguo, como si hubiera pasado el año, como si hubiera estado castigado por el tiempo. No es el mismo caso, pero sí que huele a gótico desde la portada hasta las páginas interiores. Me ha encantado, me ha encantado. A ver qué más tenemos por aquí. A ver que lo pille. Baños Pleamar, de Isaac Sánchez, más conocido como El Eulogio. No. Y esta, pues todo lo que publica, toda la obra de Isaac, pues lo publica Dolmen Editorial, ¿no? En este caso en su colección dentro de novela gráfica, ¿vale? De estos tomitos más pequeños y tal. Y la edición ha quedado muy bonita. Y el tipo de papel y sobre todo el cómo colorea Isaac y tal, pues ha quedado muy, muy, muy bonita. Me recuerda esos casos en los que, por ejemplo, cuando mencionamos en su momento la edición esta de Los Eternos, ¿no? De Ribi, que el papel y todo le viene muy guay por cómo colorea, o sea, el estilo o el color que le da. A este también le viene bastante bien, bastante bien. Pues nada, Baños Pleamar en general, pues seguramente ya habréis oído varios comentarios. Es una obra que incluso muchos autores también la están recomendando y tal. Y yo encuentro la explicación en que sea un tema en el que Isaac refleja su historia, su parte de su niñez y en la que vamos a conocer pues a personajes en la historia que han existido, ¿no? Que realmente pues han sido miembros de su familia de él como tal, ¿no? Como pueden ser sus padres, su madre, su hermana y diferentes familiares que han convivido con él y que le han hecho pues eso, tener ciertas cosas, ciertos detalles que puedan haber influenciado en él, evidentemente, ¿no? La historia se va a centrar en Badalona, ¿vale? En los años 90. Nos ponen en contexto, ¿no? Que debido a la contaminación y tal en el mar, pues no muchos bañistas pueden disfrutar de ahí, y es donde un poco la familia de Isaac monta esta especie de baños, ¿no? Y tal. Y eso no deja de ser, pues eso, un inicio de un negocio familiar, ¿no? Donde todos los miembros de la familia están involucrados, desde el padre, pues
llevando el día a día y regentando el lugar, la madre, por ejemplo, llevando el tema de la cocina con otros ayudantes, el niño que lo tienen ahí en el puesto de los helados, ahí pendiente, Apa. ¿no? Sí, todo el rato en plan de, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? La hermana o otros miembros de la familia pues encargados, ¿no? de trabajar también en el tema de trato al cliente, tal, todos vinculados evidentemente pues al tema del negocio familiar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y donde es, por así decir, al fin y al cabo, es que explicar un argumento lineal no le encuentro yo, ¿vale? Lo que se podría, por así decirlo, resumir o explicar de una manera es de que eso te va a llevar a situaciones cotidianas en el día a día y evidentemente también pues choques, ¿no? Entre los miembros de la familia por distintas opiniones o por distintas circunstancias del día a día. Lo dicho, él va a tener influencias, por ejemplo, de uno de los personajes también de su familia, por ejemplo, que es ilustrador, que está ahí como intentando luchar por entrar en el mundo de la ilustración, del cómic y tal. Lo que se va a centrar sobre todo también es explicarte un poquillo por parte de cada miembro de esta familia el cómo es y el por qué es y a consecuencia de qué. Porque, por ejemplo, al padre, en algún momento vemos que él, por ejemplo, tiraba para cantaor, ¿no? Porque él, o sea, venía de donde creo que es de Granada, lo menciona. Y su máxima ilusión cuando él era joven, pues era eso, estar vinculado al mundo de la música, estar metido en ese mundillo y trabajar de ello, porque se considera un artista y tal. Y al final acaba pues en este negocio, ¿no? La madre, por ejemplo, también te cuenta al inicio, ¿no? Cómo se conocieron, porque la madre era monja, venía de una familia franquista y el padre era, pues lo dicho, tirando a la música y más del rollo comunista, ¿no? Y es bastante curioso cómo se conocen y cómo luego forman esa familia que tienen. Luego lo dicho, hay otro miembro de la familia también que está más vinculado al mundo del arte, la ilustración, del cómic. Vemos cómo intenta enviar ciertas páginas y a tratar de contactar con editoriales. Vemos como una también de las chicas, por ejemplo, tiene una ruptura con su pareja y esto también lo sufre la familia. En general va construyendo la historia a raíz de eso, creo yo, ¿no? Es por eso que no podría explicar un argumento lineal, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues llega un tío y pasa algo y tal, no. Es como va construyendo la historia en base a la historia de cada uno de los miembros de la familia. Y evidentemente pues el propio Isaac, ¿no? Viviendo desde el punto de vista de un niño que para él su única felicidad pues es ir a la playa, estar ahí con los amigos y tal, ¿no? Pero que también en todo el entorno que le rodea no deja de influenciarle, ¿no? Tanto su padre como su madre y como tal. Muchos, por ejemplo, que solo han leído y he tenido alguna charla tal con ellos, incluso por el propio Isaac, es llegados al punto de la historia, acercándose al final, hay algo, sí es verdad, que marca porque va relacionado con el negocio de la familia y que al final pues terminan, por así decirlo, marchándose de ese sitio, ¿no? Y todos los recuerdos se quedan ahí. Pero la explicación de por qué se van y por qué terminan así es bastante, por lo menos, curioso, ¿vale? Porque va relacionado con uno de los miembros de la familia y una decisión que toman, pero solo uno, no consentido de todos, ¿vale? Más allá de eso, también darle el toque, por así decirlo, de la historia más personal, evidentemente, ¿no? Es lo que alguno se podría hacer una comparación, ¿no? De ese estilo Paco Roca, que es tan conocido, ¿no? Transmitir algo más personal, más propio, ¿no? Más cercano al autor, tal vez, ¿no? Porque las otras obras que hemos podido ver de Isaac, como Taxus o como El Don, por ejemplo, son más llevados a otro tono, ¿no? Más fantasía,
más rollo mitos y tal, ¿no? Y esto pues no deja de ser con cierto toquecillo así a veces en la parte de sueños o recuerdos que sí que le mete ahí cierta cosilla, pero es totalmente una historia, pues eso, más personal, más de volcar él todo lo que tenía en su cabeza y prometerle, o sea, decir de haber cumplido una promesa a ese Isaac que era pequeño, ¿no? Y decir, yo algún día contaré esta historia y habérsela quitado ya de encima, ¿no? Y un peso también, porque muchas veces hay autores con lo que utilizan este tipo de ejercicio como una liberación, ¿no? De decir, mira, es que yo tenía esta Una historia. catarsis. Sí, de decir, yo tenía este peso encima y necesitaba liberarlo y contarlo. Aunque muchas veces hay historias que se escriben y se dibujan y tal, pero se quedan en un cajón, simplemente, ¿no? Por motivos personales o porque no quieres que todo el mundo se entere lo que has pasado, lo que ha vivido tu familia y tal, ¿no? Pero necesitas de alguna u otra forma soltarlo y liberarte de ese peso. Y por eso es que yo creo que la historia en general, las críticas que ha recibido y tal han sido muy buenas. Es por eso, porque te acerca mucho al autor, a Isaac en este caso, ¿no? Y conocer esa parte de esa historia de su vida, pues te lo lleva más al lado personal, tal vez, ¿no? Que a diferencia de una historia de ciencia ficción, de superhéroes o como lo quieras llamar, que era un poco el estilo de las que había publicado hasta ahora, ¿no? Con el Don y con Taxus. Luego también, por ejemplo, hay un momento en el que hace no sé, hay incluso diseños de algún personaje en concreto, porque, por ejemplo, cuando vi yo a este señor, dije, joder, es Kingpin 100%, ¿sabes? Es un personaje de diseño ahí bastante tocho, de volumen, con el traje calvo y tal, y es como el villano, ¿no? El malo, el símbolo del villano como tal. O luego también un ejercicio que lo hace en 2 páginas concretamente, que es el regresar a ese sitio en el que él ha crecido, ¿no? Y tal, y sacar unas fotografías, ¿vale? Y él ir dibujándolo mientras va avanzando la escena hasta llegar a él a convertirse en una ilustración 100%, ¿no? Que también esto lo hace en estas 2 páginas en concreto, en esta tal, y crear pues eso, ese mundo interno de cuando era niño a ahora a cuando es adulto, ¿no? Y todo lo que tenía en la cabeza, pues volcarlo en estas páginas de cómic. Aparte escribe un texto también, por así decirlo, al final. Y no sé, te transmite algo muy, muy personal. Muy personal. Y por eso yo creo que es lo que ha llegado a conectar con la gente, ¿no? Las páginas finales, por ejemplo, es una conversación, una charla que tiene él con su padre, ya él de adulto, y también que bueno, pues te puede llegar a tocar también. Porque al fin y al cabo lo que he dicho es como un ejercicio de liberación, algo personal propio, ¿no? Lo que pasa que ya evidentemente pues todo el mundo ya lo conoce al leerlo, evidentemente. Y el dibujo, pues lo que veis, yo creo que aquí el estilo lo tiene mucho más depurado para mí. Es una cosa que se ha ido, creo que notando en Isaac con el paso con el paso del tiempo, ¿no? En Taxus ya se notaba. Claro, En Taxus del primer tomo al tercero, sí. se notaba, porque yo, por ejemplo, en el Taxus, el primero, vi bastante irregularidad, ¿vale? Que lo estás haciendo en 2 mundos, pero sí veía una irregularidad de dibujo que luego lo fue subsanando en el 2, fue un paso, y en el 3 lo subsanó completamente. Sí, totalmente. En Taxus y con el Don también, y con este creo que... A ver, es que el Don también no le pegaba a hacer, creo que este estilo, No. ¿sabes? Y con este yo creo que lo ha llevado un poquillo más, creo yo. Incluso al final también en la explicación, por ejemplo, decía y contaba que había un amigo suyo que es modelador 3D y tal, que le había dado detalles de cómo era esa casa en la que él vivía de pequeño para que lo tenga de referencia para escenas y tal, y que su amigo era arquitecto, si no me equivoco, y decía, pero esto es imposible hacerlo porque esto está todo mal, la cosa pero es que era así el diseño de la casa como tal, y era bastante curioso, no sé, tiene bastante detallitos y tal que no sé, que conectan, yo creo que por el público.
Por aquí leía el comentario de Lorena que decía: con este nos da la sensación de que el eulogio se ha ido a lo fácil, entre comillas, marcándose una obra emotiva rollo Paco Roca. No lo llamaría a lo fácil, sino es que creo que al fin y al cabo los autores, al menos de esta línea, ¿vale? Por así decirlo, no el de superhéroes y tal, siempre tienen una historia personal que puedan contar, creo yo, ¿eh? Y siempre pueden tener ahí, lo dicho, en el cajón, una historia con el que quieran demostrar, o por así decirlo, ellos mismos en este caso, por ejemplo, a su yo del pasado, ¿no? A ese niño que jugaba o pretendía o quería ser artista, ¿no? Pero evidentemente pues también metiendo o añadiendo ciertos factores que sí tienen que añadir, ¿no? Hombre, está claro que Paco Roca es el referente de estas cosas, no nos vamos a engañar. No. Mira, sí también me recuerda el rollo, lo que estás contándome, eso, el cidruismo, ¿no? Cidru. También es especialista, incluso Jim, incluso la Arcenet. Son especialistas en hacer un cómic, o Paco Roca, de la vida cotidiana. El propio Víctor Pinel, que ahora suena mucho por sus obras Víctor, de esta línea, ¿no? Por ejemplo, era La casa en la playa, te recordaba mucho a La casa como tal. O sea, creo que ya es todo un género, ¿no? El género costumbrista. Sí. Sí, no, a ver, no sé. Fácil no creo, porque 2 años de trabajo pues ha llevado lo suyo, creo yo. Luego que también tienes que llegar a conectar, ¿eh? No digo yo que esto sea, por así decirlo, no, que vas a conectar 100%, porque no, porque hay cosas que a ti te pueden emocionar que a mí no, y viceversa, o situaciones que tú puedas asimilar a la que hayas vivido tú, no en esta historia en concreta, sino en general, y otras que no, y no te llegue igual, ¿sabes? A mí personalmente Taxus, que no me gustó, no me gustó en cuanto a temática. El Don la dejé a la mitad porque tampoco me gustó. Quizá a lo mejor esta la tengo que leer porque me llama más, ¿no? Quizá porque también el género intimista me llama bastante más. Sí. Me manda más que ese de fantasía y tal. Quizá me llama más. Entonces habrá que verlo. Yo tampoco creo que sea fácil muchas veces desnudar tu vida ante los demás. Puede ser incluso más... Puede ser más peligroso o más difícil, porque muchas veces una historia que a ti te parece importante en tu vida no tiene por qué serlo para los demás. Entonces tú, como trabajo de narrador, es hacerla interesante. Yo, ya te digo, llevo escuchando muy buenas críticas. Así de primeras me llama muchísimo más la atención el dibujo que las anteriores. Y la temática, pues sí que me va a hacer leérmela, vamos. Te lo dije el otro día, digo, tengo que echarle un ojo y tal. De primeras sí me llama la atención. Y además es que he escuchado muy buenas críticas, ya como dices tú, ya no solo de los críticos, que puedes decir, bueno, los críticos o influencers, llámalos como quieras, sino que de los propios compañeros dibujantes también. Sí. Yo oye, una persona que no tiene la experiencia que tienen otros dibujantes, a lo mejor un dibujante que lleva 25 años en esto, que te diga, oye, y que destaque, que no está tampoco obligado a destacar ese trabajo, que lo destaque por su propio pie, creo que es buena señal, oye. Sí, a ver, evidentemente con el paso de los años pues vas puliendo cosas, eso está más que claro, ¿no? Claro, dice fácil en el sentido que sabe que esos temas cotidianos venden mucho porque emocionan, no fácil de hacer. Sí, emocionan, pero claro, el secreto es emocionan según como los cuentes. Yo siempre lo llamo la técnica del Goya. Hay películas que las haces ya con el Goya en la cabeza porque sabes que vas a tocar las sensibilidades del espectador. Eso muchas veces lo hemos hablado Lobato y yo. Ya, eso sí. Esa parte sí la entiendo, Lorena. Nos decía, por ejemplo, por aquí Zayas, lo que me resulta acojonante es la capacidad de producción de Isaac. ¿Qué ha pasado? El hermanito, el Juanan. Juanan, sí, ahora lee el comentario. Mogollón de páginas al año y encargándose de guión y dibujo y color. Sí, a ver, su nivel de producción también es el que es, aparte de las distintas actividades que realiza, que está metido en el mundillo como tal. Y Juan decía, no es fácil desnudarse. Yo a veces me desnudo delante de mi mujer y me dice, anda, tápate, orangután. Ya. Es que, a ver, cuando yo te digo que estamos rodeados de cabrones, es que estamos rodeados de cabrones y trolls, ¿eh? El hombre este es un... Besito, Juanan. Mala gente. Qué cabrón.
Además, tú sabes que desnudo ganas mucho. Sí, bueno, iba a decir una cosa. Nada, pues aquí que queda El baño es pleamar de Isaac, publicado por Dolmen Editorial y nada, ya hay quien le quiere echar un ojo, pues mira, ya lo tiene. Además que está en tour de firmas, ahí le veis por todas partes. Y Feria del Libro, y además fue el encargado de hacer el cartel de la Feria del Libro. Que lo llevo diciendo, que el cartel de la Feria del Libro me parece precioso, tío. Sí. Yo creo que es la primera vez que encargan un dibujante de cómic. Pero me parece precioso y yo te dije, ojalá las últimas ediciones de los carteles de las convenciones de cómics hubieran tenido ese estilo de dibujo, ¿eh? Ya. Se está perdiendo eso un poco, pero Porque bueno. fíjate, muchas veces ha habido carteles de Barcelona que te he dicho, tío, no es mi estilo, yo puedo entenderlo, pero pega más para una feria del libro. Y sin embargo, a lo mejor el cartel de Isaac te decía, tío, pues me pega para un cartel de un evento de cómics. Sí, eso es verdad. Vale, y continúo yo. Esta va más rapidilla porque es más cortilla, ¿vale? De Norma también, o sea, de Norma, esto no es de Dolmen. Marcados, de Damián Hernández y de Javier Hernández, ¿vale? Publicado por Norma Editorial. Y nada, es cómic europeo, ¿vale? La premisa es muy básica, muy simple, pero yo creo que lo importante o lo destacado es está en el encontrar el significado del título dentro de la propia historia, ¿vale? Porque se podría decir que tiene tanto un significado físico en este caso y también una connotación pues más personal, ¿no? Más a la interpretación de la actitud o del comportamiento que tienen los personajes de por sí. Esta es la historia de dos hermanos que vemos ahí justo en la cubierta, en la portada, y que nos van a narrar pues su historia en Barcelona, vivir de pequeños en un barrio conflictivo, tener a una madre que consume drogas y que realiza pues una serie de actos delictivos y que al fin y al cabo pues su camino está condenado a la cárcel, ¿no? Y es lo que vamos a ver al inicio de la historia y de cómo de estos dos dos jóvenes se van a tener que buscar la vida desde siempre, ¿no? Desde el inicio prácticamente. No hay la figura paternal, ¿vale? Tienen al abuelo, pero claro, no es lo mismo tener un padre que un abuelo que igual ya está mayor y poca cosa puede hacer realmente. Esto va a dar pie, pues eso, a que ellos sean unos buscavidas, básicamente, ¿no? Al no tener una figura paterna o materna desde pequeños, van a hacer pues que todo lo que ellos hagan sea por sí mismos y para sí mismos, básicamente. Desde el tema de, por ejemplo, trabajar desde muy jóvenes, de buscarse la vida de muy jóvenes y de meterse con gente, incluso relacionarse con gente, pues que no es precisamente lo más adecuado para una persona de esa edad, ¿no? Veremos, por ejemplo, que el chico, que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llama, no sé si lo ponía aquí en concreto, sí, Pablo y Marta. Pablo pues va a empezar a vincularse con el tema del deporte, con el boxeo exactamente, y se va a vincular mucho a este deporte, va a realizar un entrenamiento y tal. Pero también vemos que otra parte de su vida, por así decirlo, está vinculado al tema de la venta de droga, básicamente. Ahí. Y claro, estos son dos caminos pues que los tiene ahí, ¿no? La hermana se preocupa por él, está empezando también a conocer a una chica ahí en el barrio y como que se le van a juntar muchas cosas en tal. Luego veremos también que, bueno, a raíz de esta habilidad, porque el chico es hábil, ¿vale? Tiene cierta habilidad para la pelea, para el boxeo y tal. Va a recibir pues una propuesta, ¿no? Una propuesta de una especie de club de la lucha, por así decirlo, ¿no? Gente que organiza peleas y en las que está metido gente con mucho dinero, con el tema de las apuestas y con todos estos rollos, ¿no? Pero claro, en ese mundillo sabemos que no todo es, por así decirlo, dinero y tal. Ahí ya te surgen las mafias, la gente que como le hagas perder dinero te parte las piernas o te pega un tiro directamente y no les importa nada.
Y por ahí va a ir un poco el camino de Pablo. Marta va por otro lado totalmente diferente, ¿vale? Más tranquila con la relación con su pareja, pero siempre preocupándose por su hermano. ¿Cuál es el peso, por así decirlo, que se le puede adjudicar a esta historia? La figura de la madre, sobre todo. Porque, como lo he dicho desde el principio, escasea, ¿vale? La figura de la madre. Pero evidentemente es una cosa que no pueden dejar atrás y en algún momento de la historia reaparece en las vidas de estos chicos la madre. Ya sale de la cárcel, en teoría reformada y rehabilitada del tema drogas y de todo tal. Pero claro, Pablo y Marta pues tienen ay, no me sale la palabra. Rencor, ¿no? Ese rencor que guardan dentro de ellos por eso, porque su madre pues los abandonó y no nunca prácticamente se ha preocupado por ellos y siempre le ha importado más el tema de las drogas que sus propios hijos, ¿no? Y veremos qué pasa con la madre, veremos qué pasa con la novieta de Pablo, veremos qué pasa con la novia de Marta y veremos pues el desenlace, por así decirlo, de toda esta vinculación con el mundo de las drogas, con el mundo de la pelea y con todo lo que eso pueda conllevar, ¿no? La toma de decisiones y el que si estás en este mundillo, más te vale no enfadar a la gente equivocada porque puedes acabar bastante mal. Y lo dicho, el tema de marcados y el título, pues el significado lo encontrarás aquí. Lo que he dicho, lo primero que puedes ver, evidentemente, por así decirlo, el marcado, parte física, lo ves ahí en la espalda del chico, ¿vale? Ese tatuaje en concreto. Y el significado por así decirlo, pues que le da tanto Marta como Pablo según va avanzando la historia, ¿no? Y el por qué están marcados realmente. No por un tatuaje, sino por algo más. Que se te queda grabado en la memoria concretamente. Gráficamente es un espectáculo. O sea, gráficamente tiene escenas y composiciones de página que son una maravilla y sobre todo que le viene bastante bien al dinamismo de la historia. Los vimos, por ejemplo, en el especial que hicimos del demonio, en el de Killers, si no me equivoco era también los mismos autores. Y ya le hemos tenido un par de obras a estos dos y, joder, la verdad que van en conjunto, ¿eh? No es una cosa que digas, bueno, lo primero que ves evidentemente es el apartado gráfico y es muy destacado, pero luego a nivel de historia está bien compuesto, está bien narrado, está bien contado y todo en general. Hay páginas, lo he dicho, en lo que hace pues bastante alarde, ¿no? Del estilo que tiene y de lo que te transmite. No sé, a mí estos dos autores me tienen bastante ganados de momento, porque no me parece que realizan obras bastante buenas en general. ¿Dónde está ambientado, George? ¿En qué ciudad? En Barcelona. Que eso es lo que hablamos muchas veces lo hablábamos con Irra, ¿no? Parece que estas temáticas delincuentes, a mí me suelen gustar estas cosillas, estas temáticas que te cuentan los bajos fondos de nuestro país, ¿no? Que parece que siempre que tenemos que tirar del sur de Estados Unidos, ¿no? De los sureños o de las calles de Nueva York. Y oye, esta corriente de cómics de delincuencia y noir de nuestro país, oye, tiene ahí su interés, Sí, hombre, porque a ver, no deja en general. No deja de existir, claro. Claro. O sea, los países europeos no son ajenos a la delincuencia, a la violencia y a todo esto, ¿no? A distintas escalas, evidentemente, de otros países, pero existe y hay barrios en los que son muy peligrosos y hay gente que si haces algo que no les gusta, pues puedes acabar bastante mal, ¿no? Y ya te digo yo que el tema de boxeo va unido también muchas cosas claro, de estas, ¿eh? El tema de drogas, el tema de trapicheo, el tema de mover tal, no sé qué, pues peleas clandestinas, mucho dinero, apuestas, extorsión, mafia, pues va todo unido a ello. Y es un poco lo que veremos también aquí. Pero también con ese añadido, ese plus de la parte, por ejemplo, por así decirlo, de motivación personal o tal, con el tema de la madre, con el tema de la familia y sobre todo por toda la carga que conllevan, ¿no? Porque al fin y al cabo
tú de adulto, por así decirlo, ya con la cabeza más formada, tal, pues puedes afrontar ciertos problemas y ciertas cosas, pero que de buenas a primeras te veas tú solo de pequeño cargando con un peso que igual no vas a poder soportar, pero aún así lo saques adelante, yo creo que te cambia y te forma de otra forma para tu adulto del futuro, por así decirlo, ¿no? Y por eso te hace ser como eres, tal vez, y afrontar ciertas cosas de una manera u otra. No sé. En general, me ha gustado mucho, ¿eh? Es una historia corta, no sé si llega a las 90 páginas, ¿vale? Pero bastante intensa por momentos y muy disfrutable tanto gráficamente como a nivel de historia como tal. Me ha gustado mucho. Marcados de Damián Hernández y de Javier Hernández, que lo publica Dolmen Editorial. Mira, nos decía por aquí Sayas, Javier es una bestia parda, descomunal. Nos decía también. Hablando de boxeo y bajos fondos, en España todavía me subo por las paredes cada vez que recuerdo que estuve a punto de currar en Biopic de Poli Díaz con Juanjo Ballesta de prota. Sí, te digo yo dónde me encontré yo con Poli Díaz, pero eso lo voy a dejar yo para el cómic de mi vida. En la cárcel. No, pero peor. Te diré yo dónde. Historia dark, eso para los Dark Avengers. Sí. Aquí eso para los dark. Por aquí por Vallecas, ¿no? Igual. No, peor. Ahí lo dejo. Bueno. Al sí. Pues nada, Marcados, de publicado por Nombre Editorial. ¿Vale? Vamos a avanzar, ¿qué más tenemos por aquí? Mira. Pues mira, vamos a hablar de la mazmorra, ¿vale? Vamos a hablar de la mazmorra porque quería traer el tomo 3, pero lo hablaba yo con George esta mañana y le decía, tío, es que he llevado el tomo 1 en su día en el podcast. Recuerdo que esto salía antes de la pandemia, luego post pandemia salió. Bueno, el caso es que los tomos estos están pues muy espaciados. Y digo, hombre, pues para hablar del tomo número 3, digo, vamos a hacer un pequeño repasito, no es una guía Hellboy, sino que es un repasito de qué es esto de la mazmorra y cómo se está recopilando aquí, y porque también es una de las series que vamos a decir que tuvo muy mala suerte o ha tenido muy mala suerte en España, pero porque es un caos de publicación. Un caos de publicación, un caos de cronología. Y estos integrales pues pueden hacer ayudar a la gente a que se metan en una serie que es un pedazo de serie en todos los aspectos, ¿vale? Pues quería hablar del tomo 3, pero como bien os digo, ¿qué es la mazmorra? Pues la mazmorra es un ejercicio que hicieron Johannes Farr y Lewis Trondheim en su día, en el cual querían llevar el mundo de espada y brujería a un mundo de fantasía muy inspirados por el tema de Dungeons and Dragons y querían hacer pues una colección titánica, porque en sus cabezas, cuando se juntaban y hablaban de ello, te contaban que querían que fueran 300 numerazos. Su pretensión era hacer 300 numerazos y sacarlos a un ritmo pues bastante deprisa, que chocaba un poco con el ritmo de producción que tiene lo que es la producción de cómic de la BD. Entonces hicieron como una mezcla de mundo de fantasía donde reina el humor, donde reina la crítica social, donde reinan todos los géneros habidos y por haber que al mismo tiempo que se mezclan con ese temática Dungeons and Dragons del rol y con toda esa continuidad que hacen las míticas novelas, ¿no? Las míticas series de espada y brujería. El caso es que se reunieron y empezaron a trabajar, y la historia de la mazmorra era 3 ciclos completamente diferentes. Por un lado tenemos la mazmorra Zenith, por otro lado teníamos Amanecer y por otro lado teníamos Crepúsculo. Esto es algo que se les terminó escapando de las manos, el ritmo de producción era rápido, pero para hasta llegar para 300 y con todo el trabajo que tenían de por sí estos autores que eran como la nueva esperanza de los autores franceses o las nuevas espadas de los autores franceses por allá por los 90. Hay que recordar que el primer título de la mazmorra sale en 1998 y el caso es que empezaron a trabajar en ello,
pero se les fue un poquillo de las manos y comenzaron a dedicarse solamente de los guiones, al mismo tiempo que comenzaron a tirar de otros grandes nombres del mercado francés. Vamos a tener a gente como Boulet, vamos a tener al mismo Bluch, Kerascoet, vamos a tener incluso a Larcenet, vamos a tener a los Carlos Nines, sin ir más lejos, hace creo que los últimos de festival, me parece. El caso es que tiraron de muchos autores franceses, los cuales le daban un carácter y un toquecillo a unos dibujos que ya de por sí estaban predefinidos, porque hay que decir que una de las primeras cosas que nos llama la atención en esta mazmorra es el estilo de dibujo, un estilo de dibujo muy de dibujo animado, muy infantilizado, que en muchas ocasiones roza y choca con las temáticas que se están hablando. Porque aunque es una serie que en la que prima muchísimo, muchísimo el humor, hay que recordar que se habla de la mazmorra, la existencia de un castillo llamado La Mazmorra, la cual actúa a modo empresarial. Actúa en la que hay inversores, en la que hay contratos de por medio, en la que las leyes jurídicas tienen mucha importancia, pero aquí, por ejemplo, se toma que como esos guerreros que vienen a por el tesoro del castillo, cuando mueren dentro es como si fuera una especie de inversión. En muchos de los comentarios o muchos de los diálogos que tienen los personajes, pues vamos a ver que la mazmorra está tomado casi como si fuera una gran empresa, como si los magos tuvieran sus propios gremios, sus propias leyes empresariales, como si cada reino tuviera sus propias leyes, sus propios ministerios, porque ese también es un poco la crítica que hacen y es la parte del humor. Juegan muchísimo con las cosas de la sociedad actual, juegan mucho con el tema del funcionariado, juegan con mucho los casos de la corrupción política, pero todo para presentarnos una fantasía épica de espada y brujería. Aquí en Mazmorra Zenith, que sería lo que es el primer volumen de la mazmorra, nos habla de lo que sería la parte del auge de esta mazmorra, cuando ya está completamente montada, nos va a meter directamente en los pies de un aventurero, alguien que trabaja en un principio en la mazmorra, que es pues alguien pésimo, alguien que no vale para nada, que le tienen haciendo los trabajos más indignos de este lugar, habitado por monstruos, habitado por grandes personajes mágicos, que es un pato, porque en este cómic, sobre todo, los personajes son son seres antropomórficos. Pues este pato irá volviéndose un aventurero gracias a Marvin, un dragón, que le irá acompañando sus aventuras y le irá enseñando un poco lo que es ser un guerrero, porque Marvin es un draconiano, vegetariano, el cual es un guerrero, el mejor guerrero de la mazmorra. Y poco a poco iremos descubriendo cómo este Herbert, cómo este pato va adquiriendo esas capacidades al mismo tiempo que se va haciendo con el poder de las herramientas y de los artilugios pues más poderosos de todo el reino, de Terra Amata, como se llama este mundillo. Luego, por otro lado, tendríamos, bueno, aquí vivirán ciertas aventuras y viviremos lo que es la mazmorra, lo que significa la mazmorra y el por qué es tan importante y el cómo resuelven todas esas pequeñas crisis bursátiles, ¿no?, que tienen dentro y todos esos problemas económicos e incluso la lucha entre los propietarios que se quieren adueñar de ese castillo. Luego, por otro lado, en el integral de la mazmorra 2, tendríamos lo que se llama el amanecer, en el cual nos va a llevar a años antes, bastantes años antes de esta mazmorra, donde vamos a ver el origen de la misma y donde, por ejemplo, vamos a ver a ese viejo propietario, ese viejo guardián de la mazmorra en sus tiempos más juveniles, antes de que ese castillo se convirtiera en lo que habíamos visto en el tomo 1. Aquí, por ejemplo, cambia el registro de la obra. Seguimos con ese humor, pero quizá no falta la violencia, no faltará en ningún momento el sexo, no faltará las palabras subidas de tono, las conversaciones subidas de tono, y todo para mostrarnos qué es lo que había antes. Y antes lo que había pues es un estado completamente feudal, con su corrupción, con sus señores que abusaban de su poder, y cómo este guardián, que ahora reside en la mazmorra,
pues se convirtió en una especie de justiciero, una especie de... Te viene a la cabeza el zorro, ¿no? Te viene incluso a la cabeza muchas historias de los mosqueteros. Y ya te digo, lucha con la corrupción al mismo tiempo que está dentro del sistema del gobierno. Por lo tanto, él sabe todo lo que se mueve, los tejimanejes de toda la suciedad que se lleva en el gobierno, y por las noches hace el papel de justiciero. Esto pues le hará tener diversas aventuras y poco a poco se irá forjando lo que luego veremos convertido en la mazmorra. Luego tendríamos un Integral 3. En el cual nos lleva a la tercera etapa, la tercera época de la mazmorra, que sería el crepúsculo. Aquí tú como lector entras y ya tenemos vamos a llamarlo pasado, tenemos el presente, y ahora tendríamos lo que es el futuro de la mazmorra. Y tú como lector entras y vas a ver que todo esto ha cambiado, que hay como una especie de... que esta Terra Mata ha quedado en una situación completamente posapocalíptica. En un principio no te contará por qué es, pero luego poco a poco iremos descubriendo por qué. Nos encontraremos con viejos personajes que hemos visto en la anterior entrega. De hecho, este draconiano Marvin le veremos en sus 3 fases de juventud, de mediana edad, y en este último crepúsculo lo veremos en su vejez y con ganas de ir a morir al cementerio de los dragones. Y poco a poco en este crepúsculo iremos viendo qué es lo que ha pasado. Nos llevaremos sorpresas porque la situación de Terra Mata no solamente ha cambiado, veremos por qué ha cambiado, y mucho tiene que ver a lo mejor con alguno de los personajes que han cambiado su estatus, donde teníamos aventureros o donde teníamos héroes, a lo mejor ahora son el verdadero enemigo. Como bien os digo, todo esto contado de un modo en el cual tú como lector tienes que ir encajando las piezas, tú como lector tienes que ir... no te van a explicar muchas veces este personaje es este, pero tú como lector lo sabes. Y mola porque vas a ver cómo los otros propios personajes no lo conocen, pero tú sabes que te vas a llevar la sorpresa. Y aquí quizá en Crepúsculo es donde menos humor tiene, donde todo ha cambiado, donde tiramos directamente a unos síntomas un poco más oscuros y vemos que la historia avanza hacia un poco lo que es la decadencia de la mazmorra. Pasamos de su creación a su momento de lucidez para ver su absoluta destrucción o su absoluta oscuridad. 300 números al final no fueron, pero en ningún momento que nadie se asuste por ese tema de los 300 números, porque luego los autores una de las cosas que han hecho ha sido cerrar todo muy bien, de tal manera que esto se puede retomar cada vez que quieren. De hecho, es una serie que se cerró en 2014 y hace poco, en el 2020, se volvió a retomar, porque luego tienen otras 2 líneas que serían la de Zenith, que está comprendida, que serían historias que irían dentro del primer integral, porque son de esa época, y luego tendríamos las otras spin-off, que serían los de monstruos, que esos donde aprovechan para trabajar con los personajes secundarios, incluso muchas veces con los personajes principales, para realizar unas subtramas con las que tú puedes ir enlazando y puedes ir encajando cosillas de cada uno de los arcos abiertos. Una historia muy bien trabajada, una historia que habría que denunciarlos porque la verdad es que engancha desde el primer momento. Si quieres pasar un buen rato, te lo lees, vas a vivir aventuras, vas a vivir cierto humor, y esto te va a enganchar que en cuanto entres en todo lo que es la historia y la complejidad de argumentos, la cantidad de cruces entre personajes, el ver la humanidad, dentro de que son antropomórficos, vamos a ver la humanidad que tiene cada uno, vamos a tener esos tríos, esos triángulos amorosos, vamos a tener esas luchas de venganza, la sed de poder, la amistad, vamos a tener cada una de las sensaciones en los personajes que van a actuar como personas, ¿no? Según el momento, según la época, según lo que tengan que vivir, les van a transformar de una manera u otra, encontrándonos en cada uno de esos ciclos al mismo personaje, pero cumpliendo unas funciones completamente diferentes. Como veis, el dibujo es naif, es bastante feísta, es ese estilo más de dibujo animado,
pero que en cuanto a narrativa y en cuanto a mundo de fantasía lo ilustra todo muy bien y que al mismo tiempo es ese toque agridulce que le da, ese toque dulce que le da muchas veces el toque a lo que son una historia violentas o historias que comprenden bastante crueldad. Es una obra que antes la gente no se metía porque se publicaba de una manera muy rápida, se publicaba de una manera muy, muy intermitente, no sabías dónde ubicar no sabías dónde ubicar el otro, no sabías qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Esa titánica idea que tenían de hacer esta mazmorra por niveles y que cada tomo fuera un nivel de la mazmorra para que fueran 300, asustó un poco a la gente, sobre todo aquí en España. En Francia no. Francia es una serie de culto con muchísima repercusión, que ha pasado, incluso ha habido un intento de hacer una película de animación, e incluso muchas de las continuaciones que se están haciendo dentro de la mazmorra responden a lo que es un juego de rol. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún momento te quedan cosas abiertas. Te quedan cosas abiertas para que tú puedas seguir contando. Pero lo que son las tramas centrales y las tramas de los personajes se van cerrando todas. No quedas inconcluso. Lo que no, pues como hablamos, Dungeons and Dragons. Tú te lees un Hero of the Lands, te lees un Heroes of the Lands, o te lees un Crónicas de Dragonlance, y no te está contando todo, porque hay muchísimo universo para contar. Pero en ningún momento queda la historia incompleta. Y es que ese es el trabajo que hacen los autores en esta mazmorra. Te cuentan historias que de por sí funcionan como ellas mismas, y todo lo que salga a partir de ahí lo único que hace es enriquecer un universo de espada y brujería que, como bien digo, une muchos géneros y que realmente engancha como la mala droga. Hombre, lo bueno es que yo cuando te preguntaba sobre también es recomendable meterse tal en esta mazmorra, era como con los integrales sí. Con los integrales sí. Claro, con los integrales sí. 100% seguro si quieres disfrutar de tal por el hecho del planteamiento, ¿no? Y lo hablamos esta mañana creo por teléfono, ¿no? Cuando te decía, lo bueno es que está compuesto de esa forma, ¿no? De que incluso una persona pueda pillar el integral 2 directamente y luego a posterior tirar para atrás e ir al 1 y luego engancharse otra vez con el tercero, ¿no? De tal forma. Los han ordenado muy bien. Esto está revisado y hay una nota del editor. Bueno, me flipa porque el primer dibujito ese de la mazmorra es la manera que tienen ellos de explicarte cómo va ubicado todo el tema de Zenith, el Monstruos, o cómo va Crepúsculo, donde te explican más o menos qué es lo que van, de qué van a hablar. Esa época, cómo está la mazmorra. Y a partir de ahí es donde se crea la historia, pero el editor, hay una nota en la cual los propios autores han colocado cronológicamente, e incluso esos de monstruos que como bien digo, son historias cortas de ciertos personajes o historias cortas de secundarios. Aquí en el tema del integral, por ejemplo, si vemos el volumen 2 en Amanecer, han metido los que son pertenecientes a Amanecer y han metido los de monstruos que tienen relación con esa historia que se está contando. Entonces es que la continuidad está ordenadito y está todo genial. Claro, esto en tomos separados es un caos. Yeah. En tomos separados es un caos que también podrías entenderlo perfectamente, pero que quizá a la hora de coleccionar, y más con los números que ponían ellos, de el nivel 99, el nivel 98, nivel 85, incluso ellos hacían su cronología, porque también la idea de ellos, de los autores de Sfar y de Trondheim, es que esto creciera por sí solo. Que tú no te veas cerrado a seguir una continuidad, que tú puedas contar de la época que quieras, que tú puedas contar del personaje que quieras, que en ningún momento choque con el arco principal o con los arcos anteriores, sino que esto crezca solo de una manera natural, y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo, te diría, lo consiguieron, pero lo están consiguiendo porque, como bien digo, creo que la última que se ha hecho ha sido en 2020, que creo que encima han metido un ciclo nuevo que es como miles de años después y que te meten directamente en una época steampunk. O sea, no cierran una cosa, pero claro, como no es necesario cerrar, tú dejas ahí
huecos en blanco para que llegue un autor y trabaje con ello y dé su toque. Es impresionante ver esos dibujos en las manos de Carlos Nines o en las manos del Arcenet, cómo respetan los diseños, cómo le dan su toque, pero al mismo tiempo cómo le impriman ellos su toque de identidad. Puede parecer una coña, puede parecer que el dibujo te tire para atrás por ese estilo menos habitual o ese estilo infantilizado, pero es una maravilla de saga, quizá un ejemplo de cómo está construida y de cómo juegan con la continuidad del estilo de esas novelas de Dungeons and Dragons, que hace que te enganches y quieras saber más e incluso que hagas relecturas para ver esos huecos que te han quedado en blanco. Es una cosilla que creo que la gente no se está metiendo mucho por el miedo, ¿no? Y por la poca información que hay. Pero yo digo que directamente os metáis, porque es que incluso te puedes leer en la Mazmorra Integral 3 sin haberte leído los anteriores, o te puedes leer el 2 sin leerte el 1, o te puedes leer el 1 y pasar completamente de los que hay, porque saben cerrar de una manera que ya el que quiera completar, que complete, pero el que quiera quedarse aquí, que se baje. Y 300 números no, pero 6 integrales sí que van a ser. Así Sí, que... sí. Yo tengo unas ganas ya del cuarto que no sabes. Y ahora me tocará esperarme un año. Por lo menos. Además hay que decir que aquí van a incluir, en estos integrales, van a incluir las cosas que nos han quedado inéditas en España. Hay unos cuantos inéditos en España, bien por tiempo, porque se dejaron de publicar, o porque simplemente quedaron ahí apartados en la nevera y lo van a meter todo lo publicado. Lo último, lo del 2020 y unas cuantas cosas más, no las veo contempladas en ese checklist. Pero todo es que se complete como para hacer un integral y lo continúen un poquillo. A ver qué nos cuentan los amigos de Norma en futuros meses. Ahí queda la Mazmorra, integral 1, 2 y 3, publicado hasta ahora por parte de Norma Editorial. Y ya veremos lo que traen. No sé si este año o ya el siguiente, el volumen 4. A ver. Yo quiero el 4 ya, además creo que el 4 es todo de monstruos. Son todas historias cortas, historias... A ver, que no me equivoque, que no me salte ninguno. Ah, mira, me estaba saltando. Voy yo con 2 directamente, muy rápidamente, porque son historias cortitas y además que vienen de universos ya que igual conocemos, ¿no? En este caso, Batman Caballero Blanco presenta a Harley Quinn, el universo pues que ha creado Sean Murphy, ¿no? Con su propio Batman. Y tuvimos en su momento el del Caballero Blanco, ¿no? El que veíamos ahí esa lucha y intercambio de papeles que hacían entre Jack Napier y Bruce Wayne, cada uno pues como el Joker y Batman. Veíamos también ya ahí la aparición de Harley Quinn. Luego teníamos ese segundo volumen, por así decirlo, ¿no? Con la historia de Azrael y con los secretos que ocultaban la familia Wayne. En ese hay personajes que ya no van a continuar en la historia por motivos que pasan. No voy a decirlo porque es spoiler, pero bueno, ya a estas alturas igual ya sabemos todo lo que ha pasado con el Joker. Y cómo termina Batman, cómo termina Bruce Wayne. Que aquí vamos a ver que es una continuación directa, ¿no? de esas 2 historias anteriores. Harley Quinn pues es madre de 2 niños, de 2 peques, del Joker. Va con sus... Mama. Sí, es la mama. Voy a decir una cosa que no la puedo evitar decir porque es parte de la historia. Aquí a Batman lo vamos a ver fuera de juego porque a consecuencia termina encarcelado. Y claro, el Joker evidentemente pues también pasa lo que pasa con él y no está presente en esta historia, al menos en presente. Luego veremos en modo flashback las apariciones que tiene, porque evidentemente siempre que tiene que salir, ¿vale? Ya en esa página vemos ahí el inicio y tal, porque nos va a profundizar más pues en eso, en el primer acercamiento, por ejemplo, que tuvo la doctora Harley Quinn con Jack Napier, el cómo se conocieron, el motivo por cual, incluso que Jack pensaba al principio de que simplemente su vinculación era
solo por estudiarle, ¿no? Y porque tenía ese afán de conseguir ese protagonismo de estar tratando con el Joker y tal. Luego veremos que realmente pues que no, que se enamora y tal, y pasa lo que pasa, pues y llegar a tener incluso hijos, ¿no? Lo que pasa, lo dicho, se va a centrar específicamente en Harley Quinn porque hay muchos personajes protagonistas de Gotham que están fuera de juego totalmente. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que hay un asesino que está matando a directores de cine y actores de la época, pues no sé, de los años 40, 50 o 60, creo que lo menciona, ¿vale? Actores ya consagrados, por así decirlo, con cierta experiencia en el sector. Y claro, ¿por qué recurren a Harley Quinn? Porque hay en algún momento dado una de las escenas, uno de los crímenes, en la investigación, que mencionan, oye, esto es casi una especie de homenaje réplica al asesinato de uno de los miembros de la familia de Batman. Y claro, ¿quién hizo eso en su momento? Pues el Joker. Y ahí empieza la vinculación. Pues tienen que recurrir a Harley Quinn para que les ayude a investigar y para que se adentre o se meta también en la cabeza de cómo pensaría este asesino que está cometiendo estos crímenes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Harley Quinn está en el mood de yo no quiero líos, yo no me quiero meter en más movidas, yo tengo a mis 2 niños, ya es lo que... modo madre, en plan de su preocupación ya deja de hacer todas esas movidas y dice yo me centro en mis niños, en mis llenas Ah, que sí, y, hombre. y al resto que le dé por saco. La llena sobre todo. Que sacar a Bruce de la cárcel y que se encargue él, o que aparezca otro Batman, quien sea, yo que sé, pero a mí no me liéis. Lo que pasa que siempre le intentan buscar un motivo, ¿no? Una motivación, y tiene que regresar a escena y plantar cara a esto, ¿no? Vamos a ver también ahí apariciones de personajes como Hiedra Venenosa. Pues bueno, el propio Batman y Joker, lo dicho, a modo de flashback, veremos escenas también que nos irán explicando un poquito más de la relación que tienen ellos tres, ¿vale? Y nada, pues centrado en eso la historia, básicamente, en resolver esos crímenes y esos asesinatos que se están centrando en pues cargarse a gente del cine, ¿no? De actores, directores y todo el vinculado al mundo del cine como tal. Está aquí Katana Collins, ¿vale? Como guionista, aunque entiendo que evidentemente Sean Murphy es como el que hace el argumento, por así decirlo. Y en el apartado gráfico es donde está, yo creo, la principal atracción, que es Mateo Escalera, que está en todos los números, ¿vale? Que eso es lo bueno, que está como artista completo. Y es donde creo que el punto es a favor que tiene la obra, ¿no? No es que aquí vayamos a ver un baile de dibujantes que tal y que no te... Es más, han incluido el número que dibuja Mateo Escalera en el Harley Quinn Black and White and Red. And Red. Lo han incluido también al final del tomo. Te incluye los 6 números de la serie regular esta de Harley Quinn, más ese numerillo que se publicó en ese tomo que también nos lo recopilaron en su momento. Y nada, pues mira, Sean Murphy, Mateo Escalera y Dave Stewart al color, con Satana Collins como guionista también. Una historia, bueno, para ampliar el universo que ha creado Sean Murphy alrededor de su Batman, y con los personajes como los trata pues a esta Harley Quinn, al Joker y al resto de la familia del murciélago, y también cómo ve el Gotham, ¿no? Su punto de vista, su forma de ver a Gotham y a la Batfamilia y en todos los villanos, toda la galería de villanos que rodea. Nada, yo creo que más como completismo, por así decirlo, ¿no? Si te quieres quedar con la historia que era la principal o la central del volumen 1, por así decirlo, la de Batman Caballero Blanco, que ha salido en distintas ediciones, tanto Deluxe, Pocket, tal, no sé qué, y hasta la de Azrael, que también me pareció maja esa historia.
Esto ya es un poco más, pues eso, para completistas de la historia, ¿no? Te podrías haber quedado tranquilamente en esos 2 volúmenes que no hay ningún problema. Pero bueno, lo dicho, el plus que le pueda dar a esto es que está Mateo Escalera en el cómic completo, básicamente. Grande, Mateo, grande. Es que no sé, a mí ese tío me parece, vamos, una locura. Que sigue trabajando en tradicional con aguadas y con todo. Es una máquina. Vale, De hecho, pues fíjate, yo soy más de Mateo Escalera que de Sid Murphy, ¿eh? sí, yo pues sí, también te lo compro. Yo también diría lo mismo. Las naricicas esas, Es que tienen ahí un estilo que como que se han clonado los dos. las narices sobre todo. Y las No, y la como que han figura muy cogido, estilizada, sí. sí, como que uno ha cogido del otro y el otro del uno y tienen un estilo. A ver, se les nota la diferencia, pero tienen ahí un estilo que puede ser uno puede ser sustituto del otro perfectamente, Sí. ¿eh? Pero yo me quedo con Mateo Escalera, me gusta más. O sea, no hay un cante diferencial muy grande si ves en un mismo cómic, por ejemplo, a Sid Murphy y a Mateo Escalera intercambiando páginas, porque no te va a ser el choque tan violento, ¿no? Como si te ponen a, yo que sé, a un, no sé, un Francis Manapul con un Mateo Escalera, que dices, bueno, es que eso es otra cosa, pero o un Sid Murphy, pero bueno, sí, sí. Ahí queda ese tomito, ¿vale? De tapadura, cómic book americano, de Batman Caballero Blanco, de Harley Quinn, pues con Katana Collins, Sid Murphy, Mateo Escalera y Dave Stewart. Recopilando los 6 numerillos y más el extra que ya he mencionado del Harley Quinn Black, White and Red. Vale. Y hablando de ese ejercicio de Black, White and Red, pues en este caso tenemos al Superman Red and Blue, ¿no? Dos colores que evidentemente pues simbolizan a lo que es Superman, el rojo y el azul. Esto me pasa lo mismo, es muy complicado contarte el argumento porque no hay un argumento lineal. Son no sé cuántas historias cortas de 6-8 páginas cada una. Tienes aquí una galería de artistas pues bastante tocha y bastante increíble. Por mencionar, sí, John Ridley, Brandon Easton, Wes Craig, Dan Water, Margaret Bennett, Chuck Brown, Stephanie Phillips, no sé, y al dibujo pues tienes a Steve Lieber, Wes Craig, Jill Thompson, Duncan Rowley, no sé, Laura Braga, Francis Manapul, Stokoe, una serie de Esto artistas. coe, Sí, esto no, coe, Stokoe. Cristo, Joe Cristo, Quiñones, Cristo resucitado, esto coe. Mark Buckingham, Daniel Warren Johnson, Matt Buckner, Paulo Rivera, Mike Norton, no sé, la lista sería interminable y nunca acabaría de mencionar a todos los artistas que intervienen. Y nada, pues yo creo que a ver si lo digo y lo cuento rápidamente, 3, 6, 8, 10, Mira, a más de ver. 18 historias, ¿vale? Más de 18 historias, lo dicho, cada una trabajada por un equipo creativo o artista completo en este caso, y que se va a centrar pues evidentemente en la figura de Superman utilizando los colores rojo, blanco y azul, en la que me ha gustado mucho en conjunto englobar todas las historias, ¿vale? Evidentemente te pueden gustar más unas que otras, pero sobre todo porque creo que han hecho bien en equilibrar en que las historias se centren tanto en la parte superheroica, en la parte potente, por así decirlo, que puede significar Superman como superhéroe, como icono, como símbolo de la esperanza, a también en determinadas historias centrarse en lo que es Clark Kent, ¿vale? El hombre como tal, no la figura icónica del superhéroe como tal, sino el Clark Kent, el, era de Kansas, ¿no? Si no me equivoco. El sureño, ¿vale? El de pueblo. El campechano. El campechano, eso es. ¿Vale? Y es eso, en buscar un equilibrio entre esas historias, ¿no? Aunque evidentemente siempre va a resaltar la figura de Superman. Es buscar un equilibrio y tal. Yo o sea, puedo mencionar 2 historias completas, básicamente. La primera, que se va a centrar en un Superman en el que rememora cierto acontecimiento en su vida, en la que incluso estuvo sufriendo
torturas y tal, y que luego tiene que regresar a ese mismo sitio y con la misma persona que no le recuerdo evidentemente por el paso de los años, pero que ya no como Superman, sino como Clark Kent, ¿no? E intentar resolver tal vez ese conflicto que hubo, pero de diferentes maneras. Porque no es lo mismo Superman cómo resolvería un problema a cómo lo resolvería Clark Kent, el periodista, ¿no? O la segunda historia, por ejemplo, también una de ellas, que es la que conté hace un rato cuando estábamos fuera, creo, de cámaras, de una persona que le escribe cartas, ¿no?, a lo largo de su vida a Superman pidiéndole ayuda, y una de las escenas es muy chunga porque le relata que cuando era niño ese niño le escribió una carta diciéndole pues que encontró un día a su madre, que le habían echado del trabajo, que le habían la muerte, o sea, su padre había muerto y toda la historia. Y en una de las escenas de las páginas es ver al niño viendo cómo su madre se pinchaba heroína, ¿no? Y era como... No, la enseño directamente, si es esta página. Ahí. El niño abre la puerta, entra en escena y ve a la madre cómo se está ahí preparando el brazo, básicamente, ¿no? Y justo cómo es la composición de página de los cristales rotos que va cayendo sobre el niño, que, bueno, es como que el mundo se le viene encima, ¿no? Y nada, y luego ya a futuro pues ves a esa persona ya en adulto, cómo le va explicando todo ese contexto, ¿no? Es decir, yo te escribía cartas, pero nunca viniste a ayudarme, y tal, ¿no? Y Superman pues un poco con ese sentimiento de culpabilidad de no poder haberle ayudado en su momento, y que llegaba unos cuantos añitos tarde a leer las cartas que le había escrito el muchacho de joven, ¿sabes? También era como estar a unos cuantos años. A la fortaleza de la soledad, ¿no? Le mandaba. Que hasta que llegan... Sí, la carta creo que llegó unos años posteriores y pasó lo que pasó. Pero bueno, historias así. Y luego, lo dicho, a nivel gráfico, pues tienes... Yo qué sé, tío. Es que es una barbaridad. A mí este tomo me ha encantado. Ya lo he dicho, por las historias cortas que te pueden gustar más o menos unas que otras. Pero a nivel gráfico hay una, por ejemplo, ¿no?, donde está el Manapul, que... Mundo Skrull. Este era Ferreira, incluso. ¿Y bueno, tú? incluso tienes ¿En páginas quién en blanco y confías? negro, es verdad que no me acordaba. Que también, hostia, que no sé, hace que resalte incluso un poquillo más. ¿Y por qué no le han puesto ahí el Red and Blue? No sé, a ver. Esta, por ejemplo, ¿no? Donde ves escenas así de tal, no sé, en general, ya te digo, el tono, el tal... Así como te decía antes de que tal vez El Black and White, ¿no? Exactamente. Más referencia a eso, más sobre todo me decías el volumen 1 y 2, que eran los más... Eran geniales esos. Los que se concentraban en las historias más tochas y tal, y que luego tal vez en el 3 y en el 4 se expandía demasiado y como que perdí ese factor sorpresa, porque al haber contado ya tantas historias cortas, era como, esto ya no me tal o cual, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, del Harley Quinn, que sí es verdad que para mí de estos ejercicios, por llamarlo de alguna manera, me parece el más flojillo, que dentro de lo que haga está bien, pero me parece el más flojillo dentro de Batman, Superman y tal. No sé, como cómputo global a mí este tomito me ha gustado mucho. Gráficamente, las historias y como eso, para también centrar un poco en la imagen del personaje de Superman, ¿no? No tiene más. Por ejemplo, vemos, ¿no?, los ejercicios que hay con personajes de Marvel, que antes también lo mencionábamos, como Masacre, como Carnage o como Lobezno, que son más concisos, y creo que eso sí se centran puro y duro en la imagen, en el aspecto visual y gráfico, porque de historias como tal son bastante justas, no nos vamos a engañar. Sí. En cambio, en este tipo de ejercicios que hacen en este caso concreto, que es el último Superman, creo que buscan un equilibrio bastante bien, en tanto al seleccionar a los artistas como las propias historias, de historias cortas, que lo he dicho, que son 6 o 8 paginillas. A mí, ya te digo, tomito me ha encantado como cómputo global, ¿eh? Ahora sacan otro, ¿no?, de Wonder Woman, con el Gol, ¿no? Correcto, el Gol. Que a mí estos ejercicios me suelen gustar, ¿eh? Sí. Igual que te digo, lo único bueno, el de Harley que salió, ese de Black, White and Red, ahí sí que te digo que no me gustó mucho, me lo leí, no me gustó mucho, a lo mejor por lo que dices tú, sí, que a lo mejor sí, en cuanto a dibujarte lo disfrutas, pero no veía ninguna historia de la que rascar nada. O sea, no encontraba una buena historia. Sí, porque también te digo, por ejemplo, porque es que Harley Quinn también depende cómo lo enfoques, ¿no? Porque para mí, por ejemplo,
tú puedes hacer alusión a que Amor Loco es la historia más potente que pueda haber de Harley Quinn como tal, ¿no? Más allá de contar una historia de 6-8 páginas de Harley Quinn, ¿qué cuenta? ¿Qué te centras? ¿En la parte psicológica? ¿En la parte de la relación con el Joker? ¿En la parte de simplemente lucha, acción y pelea con Batman o con Hiedra Venenosa, con Nightwing, con tal? Es que es un poco más complicado, creo yo. Mientras que con Superman sí tienes donde rascar para hacer ese tipo de historias, lo dicho. Y más si buscas ese equilibrio de Superman y Clark Kent, ¿vale? Porque es lo que le pueda pasar, ¿no? Tanto como pasó creo que en el Batman Black and White, ¿no? Con Bruce Wayne, Batman como tal, que puedes jugar con esas dos figuras, ¿no? Que tienes realmente a esos dos personajes para construir historias cortas. Pero bueno, a mí ya te digo, este me ha gustado mucho como cómputo global, lo he dicho, te pueden gustar más o menos otras historias, no todas te tienen que ser de nivel 10, ¿vale? Hay algunos igual que dirán, no, pues este le doy un 4, no me ha gustado tanto, mejor la de Warren Johnson o la de Manapul o la de no sé qué y tal. Pero yo creo que está bastante equilibrado en general. Y a la espera de ese, pues Wonder Woman Gold como tal. Pues ahí lo dejo, este Superman Red and Blue de CC, que lo publica por aquí, cómic americano, o sea, comic book americano el tamaño, por 29 orillos. Y nos decían por aquí, Juanan, qué bueno es Mateo Escalera, madre mía, le hago un hijo, dice. Me quedo con Mateo también, su narrativa es menos angosta, entre comillas. Brit Power decía, el niño confundió a Santa Claus con Superman. Bueno, ahí se le lió un poco las cartas. La historia de Daniel Warren Johnson lo petó. No me extraña. Cuando escribe historias cortillas el Warren Johnson, guay. Vicente nos decía, esa viñeta de Superman abriéndose la camisa es muy icónica y muy potente, hombre. Está claro. La camisa y viéndose el símbolo, vamos. La otra historia me gustó mucho Harley Quinn sería Cristales Rotos. Sí, la que se publicó aquí, Hydra, ¿no? La que salía en el sello Hydra, si no me equivoco. La que era también... ¿Estaba quien ahí del dibujo? ¿Era Dustin Nguyen? ¿Puede ser? ¿Cuál dices? La de Cristales Rotos. ¿Estaba No, Dustin Nguyen? No me acuerdo. No. ¿No? ¿Quién era la que...? A ver... Vale, rotos. Bueno, creo que era una chica, además. Mariko Tamaki, no. Ya estoy dudando. Sí, Mariko Tamaki, es verdad. Por eso te digo. Pero sí. Yo la que recomiendo 100%, si queréis meteros en la de Black and White del Batman, la de José Muñoz. Echarle un ojillo a la historia de José. En todo, en dibujo, porque es acojonante, la del saxofonista. En dibujo, pero sobre todo en historia. Creo que no se puede hacer una historia tan buena en tan pocas páginas. Si podéis echarle un ojo, podéis podéis haceros con esa historia, hacerlo porque es genial, es genialísima. Cómo hacer una historia de Batman sin que Batman salga, es impresionante. Esa mola. Vale. Bueno, y no nos sacábamos de Superman. Y como siempre solemos traer estas ediciones para que la gente pues se lance y pruebe, sobre todo por lo económico que es. No nos vamos a engañar. Es el precio el que está a favor de esta obra en concreto. O sea, de esta edición, perdón, de este formato. Y tenemos este Superman Identidad Secreta en la edición Pocket con Kurt Busiek y Stuart Immonen. Voy buscando el link, ¿vale? Pues una de las clásicas, yo creo, bueno, clásicas, una de las que siempre que hablamos de un top de Superman, que aquí lo hemos hecho, que aquí estuvimos con Dani y con Cafu, hablando de nuestras mejores historias de Superman, ¿no? Hacer un pequeño humilde repaso al personaje con tantos años de historia. Este Superman Identidad Secreta, siendo algo que se sale de la continuidad de Superman, creo que refleja muy bien lo que decías tú en las anteriores historias. ¿Qué les funciona a Superman? Muchas veces el buscar, lo que valga la redundancia, la identidad, buscar la persona, el humano que hay detrás del personaje. Y aquí Kurt Busiek, que siempre le ha gustado el tema de los personajes más clásicos, que es un amante del superhéroe de la Golden,
aquí nos mete en esa piel de este niño, ¿no? De este Clark, que realmente adquiere los poderes de Superman, ¿no? Que se convierte en su ídolo, que se convierte en ese personaje que él tanto ama. Yo creo que es una historia completamente redonda, una historia completamente autoconclusiva, que te da a la gente que conoce a Superman una nueva versión o una nueva visión del personaje. Y oye, al que no le conozca, refleja muy bien los valores de lo que es el amor que puede llegar a sentir un fan de Superman, un fan del personaje, un lector de cómics que ame el personaje, que ya lo decíamos en el programa, no es solamente un personaje de cómic, es todo un icono americano. Todo el que ame ese icono, el verse en los zapatos, en las botas rojas, en este caso, de su héroe favorito y de uno de los iconos más grandes de DC Comics. Sí, no, esta historia yo creo que cuando la reeditaron y tal es de las que más se suele recomendar, por eso, por lo que has dicho, ¿no? El tratamiento del personaje y el simbolismo que refleja Superman en este caso y el tratamiento que siempre digo que le puedas dar al personaje. Yo creo que es que además es la historia. ¿Cuáles son las historias en ese programa? Se puede ver fenomenal, ¿no? ¿Cuáles son las historias que nos emocionan de Superman? O cuáles son, porque yo me recuerdo también la de Straczynski, ¿no? La que hace como un recorrido por América, la que el Superman con los pies en el suelo. Y está muy bien el título porque es y esa no habla nunca nadie, ¿eh? Pero creedme que es muy buena porque es el acercamiento de Superman al lado humano, fuera de grandes invasiones alienígenas, fuera de lo superheroico, es querer recorrerte a aquella gente que proteges, que tú eres como un dios, como un ídolo, pero que te acercas a ellos y ves los problemas cara a cara, los problemas reales de una persona normal, sin tener que ser algo magnífico o algo magnificente, algo gigante. Nos pasa con con las 4 estaciones, que creo que las 4 estaciones es lo que decíamos antes, un poco un trabajo intimista en el que se describe muy bien por visión de otros, de ojos de otros, lo que significa ser Superman, alejando la parte superheroica, ¿no? Porque tíos ya en el universo de C, tíos con rayos en los ojos, hay muchos y por eso es tan difícil trabajar este personaje. O incluso me acuerdo yo la de Teddy Christiansen, la de Es un pájaro. Es un pájaro, sí. Es un pájaro. Creo que es un personaje que son más importantes los valores y trabajar con ese lado humano y la diferenciación de superhéroe, dios, hombre, que realmente el contarme una historia donde se pega de leches con Brainiac. Claro. La propia All-Star Superman también. All-Star Superman. Bueno, All-Star, pero ves en el All-Star Superman. Para mí, All-Star Superman es una crónica de la vida de Superman. Directamente. Es verdad que muestra sus cosillas y a su modo de entender todo lo que ha pasado y el acercarse a que eres mortal. Ya no eres un ser inmortal, ya no eres un superhéroe, pero eso sí que me parece a mí un glosario de la vida de Superman por capítulos. Claro, a modo resumen contenido. Pero bueno, oye, de momento, si no me equivoco, este Identidad Secreta está agotado, ¿vale? En la edición cartoné, así que los que queráis acercar a la obra, pues mira, tenéis esta edición Pocket, que es la última que ha salido. Que fíjate que luego te acuerdas tú que intentó hacer, y no dudo yo que saldrá en Pocket, la que hizo de Batman también Busiek, que era un intento de hacer, ¿cómo se llamaba? Sí, pero que no le salió igual. Creatures of the Night, Criaturas de la Noche. Era un intento de hacer lo mismo, pero a mí ya, por ejemplo, esa no me... Ah, coño, con Jean-Paul León, sí, claro. Sí, Jean-Paul León, genial, pero luego lo que es la historia, a mí no me gusta más Batman que Superman, te lo digo así. Y no me generó exactamente lo mismo. Eso es verdad. Que a mí no soy una persona de Superman. No. Pero como me lo trabajes bien, sus obras me gustan mucho. Sí, y te marcan mucho también. Vale, pues mira, ahí tenéis esta edición Pocket y otra que también va en Pocket y que es el universo DC, Renacimiento. Que esta, pues, si recordamos bien lo que hubo con ese reinicio, que hicieron una especie de one shot, ¿vale? Preparándonos para todo lo que iba a significar ese rebirth del universo DC.
en este caso pues los han decidido juntar también con Batman y Flash, la famosa chapa. Que bueno, hacían cierta alusión y cierta vinculación pues con el universo de Watchmen, ¿no? Básicamente. Esto fue una reculada. Sí. Sabemos que Flashpoint, vinieron los nuevos 52. Los nuevos 52, pues creo que además estuvieron 52 meses, ¿no? El número mágico de DC. Estuvieron ahí y luego hicieron como una pequeña reculada de volver al universo tradicional post-crisis, arreglando un poco el tema de continuidades que en New 52 se habían cargado, ¿no? Que simplemente las habían modificado, lo habían cambiado, porque recordemos que el New 52 era un reinicio, esos famosos reinicios. Y este renacimiento, pese a que digan que no es un reinicio, es una vuelta al estatus. Se recuperaron ciertos personajes, que para mí, por ejemplo, se pilló el Superman de la etapa post-crisis, que me gusta bastante. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, cuando hablamos de nuevos lectores que puedan entrar a un tomo, yo no se lo recomendaría a un nuevo lector porque le vas a explotar la cabeza. O sea, va a decir que no sé qué estoy leyendo, porque hay dos Batman que tiene que ver. Esto ya lo veo para alguien que sepa el significado de ello. O sea, que este ya puede venir con un artículo explicando todo lo que significa Renacimiento y los cambios que ha tenido DC. Porque esto, como un lector nuevo, te puede explotar la cabeza y te puedes imaginar, o esto sí que te obliga luego a comprarte más cosas y saber de qué estás hablando, ¿eh? Vale. Sí, a ver. Como punto de partida es como lo vendían al principio, pero luego, claro, es lo que es, ¿no? El llevarte... O sea, es como un punto de partida, pero falso. Porque... Sí, porque luego lo del Manhattan tampoco ha tenido nada de trascendencia, salvo en el Doomsday Clock. El Doomsday Clock no ha tenido nada de trascendencia en el universo de DC. Ya, eso sí. Lo único que puedes disfrutar aquí en el de la chapa, pues la aparición del Batman que revienta gente de verdad. El Papa Thomas Wayne, básicamente. Sí. Y La que se lió, ¿os acordáis la que se lió cuando salió las la dos edición ediciones. especial? Que venía con una chapa, que Claro. venía con el troqueladillo ese, que era blandito el tomo. Sí, sí, sí. El Pero hubo acolchado. una edición de Batman y otra de Flash. Sí, eso es. Sí, sí. Yo tengo las dos, todavía. Las tengo ahí. Yo no tengo ninguna. Ni lo he abierto, tú imagínate. Está ahí retráctilado. ¡Especulador! Ya lo venderé a 300 euros. Nada, pero bueno. Ahí tenéis la historia esta del universo Renacimiento, pues más el Batman Flash, la chapa. También te digo, si hubieran sacado un Pocket solo con el Renacimiento hubiera quedado un poco chungo, No, ¿eh? se hubiera ya sido el Micro Pocket, ya Sí, sí, nuevo sí. formato, ¿no? Y ojo que habría salido más caro que la grapa original. Sí, claro, porque costaba 7,99 o 6,99 Sí. creo la anterior. Sí, sí. Y en tamaño comic book americano, no en Pocket como tal. De Pero verdad. de esto hubo hasta un deluxe, ¿no? Del universo Renacimiento. Sí. También hubo. Sí, lo sacaron en tapa dura, sí. De hecho, creo que cuando salió originalmente salieron las dos ediciones. Sí, ¿hay tapadura de esto? Hay grapa cartoné de esto, sí. Que además eso del universo de DC, bueno, lo de Flashpoint, Flashpoint, la chapa todavía era una historia, pero realmente lo del número 0 de DC Renacimiento era para que tú vieras hacia dónde querían tirar con cada uno de los personajes. Sí, es un típico punto de arranque de estos que Point saca... one. Exactamente, que saca Marvel, es decir, lo mismo. De hecho, podéis pasar del completamente. Sí. Tranquilamente. Pero bueno, completistas de DC que quieran saber por qué tal. Y encima leerse la chapa, que les den la chapa ahí, pues. Y esto, que lo han tenido que dividir en dos partes, porque claro, si no iba a ser un monstruo bastante importante. Pero esto también fue un ejercicio fallido. Y me explico. No fallido por a lo mejor por la calidad. Porque esto era, vamos a hacernos la idea de que era un número alfa, ¿vale? Y un número omega. Y en medio de esa trama de cruces de universos y de luchar con alguien que está poniendo en peligro todas las realidades del multiverso, todo era son colecciones de one-shots de diferentes autores que te cuentan una historia de cada uno de los universos o de unos universos completamente escogidos.
pero esto además cierra de tal manera que a mí me gusta porque hay ejercicios muy majos. O sea, yo creo que es digno de recordar ese número de Frank Whiteley que te hace una especie de universo a los Watchmen, un trasunto de Watchmen, que está súper, bueno, yo creo que es una de las mejores grapas que han salido. En cuanto a tema visual, me parece impresionante. Pero luego eran como pequeñas historias, pequeños one-shots y luego la resolución de todo esto, el cómo se unían en el último número. Y esto cerraba con la historia, la presentación de que el señor Grant Morrison iban a trabajar todo esto del multiverso. Además, me acuerdo yo que había una guía de todos los universos posibles que había de dentro del multiverso. Y al final me acuerdo que quedaba todo abierto, como con un anuncio en el cual te decían que iba a haber miniseries, novelas gráficas, series regulares, todo centrado con el tema de que se había surgido aquí en esta idea. Pero quedó en un anuncio. Quedó en un anuncio porque además me acuerdo yo que ahí fue cuando le dieron el puesto de editor jefe a Grant Morrison en 2000 AD y dijo, anda, quedaros vosotros con el multiverso. Quedaos vosotros con el multiverso y no se volvió a trabajar, ¿eh? No se volvió a trabajar con esto. Pero como historia está entretenidilla, ¿no? Y es una galería sobre todo de diferentes dibujantes y diferentes autores trabajando codo a codo con Grant Morrison y haciendo, pues bueno, historias un poco algunas más interesantes, otras menos interesantes. Había una que me hacía mucha gracia, que era como del mundo de la moda, ¿no? Como tratando a los superhéroes como si fueran las típicas estrellas de las revistas de cotilleos y de moda y de todo esto, que era bastante graciosa. Me acuerdo yo también que estaban los mini DCs, esto, que eran los niños cabezones, los DC cabezones. Estaba esa de Frank Whiteley, que a mí esa de Frank Whiteley hay un par de escenas narrativamente. O sea, tiene una narrativa visual que es cojonuda, que es muy guapa y con un tema conspiranoico de Grant Morrison, que molaba mucho, que ojalá hubieran sacado más por ahí, porque sí molaba mucho lo que tenían pensado. Pero bueno, esto también le hace explotar la cabeza a alguien que entre de nuevas al cómic también, ¿eh? Joder, que si le puede explotar la cabeza. Le da una hemorragia. Pero alguno de estos que diga, bueno, es que Morrison no es mi estilo, Morrison a lo mejor no sé si me va a gustar, pues mira, arriésgate con esto y le echas un ojo. Los esquemas esos que venían de los planetas y todo, ¿eh? Entretenido está, ¿eh? Sí. Pues sí. Y sí, bueno, de Morrison en Pocket, sí, esto. Y luego el With 3 también, que se anunció en Pocket. Cuando salga el With 3 en Pocket, pues mira, otra de Morrison también. Pero esa es distinto, ¿eh? Hombre, esa es sí distinto. que... Esa la recomiendo cogerla y compraros unos clines y llorar, amigos, llorar. La mitad te puede caer si eres muy sensible con los animalicos. Pero bueno. Pues nada, Multiverso, este volumen 1, ya sabéis, van a ser 2 volúmenes y edición Pocket, 9,95. Pues esto es lo contrario a un Pocket. Esto es un nivel tocho. Esto es eso, pues o sea, Panini ha reeditado la Hulk de Soule y Pulido, que salió en su momento dentro de la línea 100% Marvel, lo sacan ahora en Omnibus, en la línea de los Halcón de Ha, en la línea de ¿cuál saca? La Estela Plateada de Alred y Dan Slott. Es una serie que viene un poco de esa época en el Marvel Now, en la que se intentaba apostar por un cómic en lo que son colecciones secundarias, fuera de lo que son los Thor, Spider-Man y demás, personajes de segundo orden, por así decirlo, pues darles un toque diferente, más cercano quizá un poco a lo que era el cómic independiente. De hecho, incluso a nivel de tratamientos, tipo de historias, se alejaban un poco más o menos de lo que era el cauce típico de la trama superheroica para centrarse en otro tipo de temas, y un poco en esa línea surge esta Hulk que nada, creo que fue de las series fallidas de aquella iniciativa, porque aguantó solo 12 números, y de hecho, por ejemplo, Pulido no está ni siquiera en todos. Hay un par de números en los que le sustituía, no me acuerdo quién era, el Ronald Wimberly, creo que era, no sé, no me acuerdo. Y nada, aquí pues lo que nos presenta es una Hulk que quiere abrir un despacho de abogados dirigida por ella,
y un poco todas las dificultades que lleva el empezar de cero. Aquí, a diferencia de Daredevil, se nota mucho el pasado, el bagaje de Soule como abogado. Sabe sacarle bastante más partido que en lo que hizo en Daredevil, de lo que son las rutinas, y sobre todo también porque la propia serie va muy metida en eso, la propia dinámica de Jen Walters, queriendo abrir su despacho, buscando clientes para ganar dinero, los conflictos que tiene el que vayan superhéroes como el Capitán América con problemas legales. Pues entonces la propia aventura le permitía a Soule poder meterse muy, muy de lleno en todo eso, que ojo, que no abandona tampoco lo que son las tramas más superheroicas. Pero lo que digo, creo que la vertiente más de aventuras, más de superhéroes, es complemento de un relato en cierta forma más costumbrista. Obviamente no llega a la genialidad de la Hulka de John Byrne. Incluso la propia Hulka de Dan Slott me parecía bastante más solvente la serie, pero aún así mantiene un poco juega en esa liga de mezclar la aventura con la comedia. Recuerda mucho el tipo de dramas que tiene Hulka a la serie de Ally McBeal. Juega mucho con esos códigos de lo que es la ficción televisiva. Entonces, bueno, me parece una obra bastante maja, a la que le faltó un poco de suerte, le faltó paciencia a Marvel para aguantar. El dibujo de Pulido puede chocar un poco, escapa a lo que es el canon de aventura superheroica, y aquí es cierto que hay momentos en los que no está tan brillante. Al que le pille desprevenido, sí. Claro, entonces puede ser un choque bastante grande. Aún así, lo que digo, son 12 numeritos solo, la historia es muy, muy maja, muy simpática. Como acercamiento a Hulka está bastante bien, es una historia con su principio y su final. Ahora, además, que la serie de Disney Plus está anunciada y que va a tener un tono similar, mezclando esa comedia y ese día a día del despacho de abogados con esas pinceladas superheroicas, pues bueno, puede ser un buen acercamiento para ver con qué tonos puede jugar la serie. Y a diferencia de lo que pasó con la edición en 100% Marvel, este Omnibus, además de que el hacer más grande el formato, creo que le viene bien. Es un formato que me gusta bastante, el Omnibus. Incluye 2 números, uno de Lobeznos, la serie esta que vino a sustituir a la de Lobezno después de la muerte de Lobezno, y un extracto de un especial navideño de Gwenpool, ambos escritos por Soule, y en los que Hulka tiene un papel más o menos importante, que si bien no tiene ningún tipo de relación directa con la serie, me parece un complemento interesante que le da un valor añadido y que aporta un poco más de bagaje a lo que fue el trabajo de Soule con el personaje. Me parece fresquita esta. A mí es que de todas maneras yo con Hulka me salvo la salvaje Hulka esa que me sacaron hace poco, poquita queja tengo yo de Hulka, ¿eh? Sí, pero dices tú el dibujo. Pues a mí, hombre, el dibujo es que sé lo que me voy a encontrar cuando dibuja Javi. Y a mí personalmente me gusta porque me le da ese toque tan pop, me le da ese toque tan alternativo, ¿vale? Y parece muchas veces que no te encuentras ni ante una serie de Marvel. Claro. A mí es lo que me molaba de esa etapa de Marvel Now, que cada serie se respiraba la autoría de cada serie. Pero es cierto que esta serie, entre que a la serie le cuesta un poco arrancar, que luego el dibujo de Pulido no es lo brillante que siempre, que hay algunos números los que he sustituido por... Es que voy a ver si veo el tipo que era, porque si veis las críticas respecto a la serie, no hay un solo comentario positivo acerca del señor ese. Es que no recuerdo ni quién era. Bueno, da igual. Y lo que digo, quitando la última serie esta creo que es la de Mariko Tamaki, el resto han sido siempre muy, muy tirando a ese tono más de comedia, sobre todo desde la llegada de Byrne. Porque antes lo que se ha recopilado en Limited Edition, por ejemplo, que es la etapa fundacional, se acercaba mucho a lo que se hacía con su primo, Bruce Banner.
Entonces creo que el momento clave fue ese John Byrne que cambió por completo al personaje y quien ha querido hacer una serie que más o menos funcionara de Hulk ha tirado por ese camino. Pero porque es lo que el fan buscamos ahí cuando vas a ver Hulk. Es la gracia, ¿no? Que tiene. Y porque hace que sea un personaje diferente y otro código al habitual. Es como quien busca un cómic de masacre. Va buscando algo diferente, algo que rompa la dinámica de los Vengadores, de Thor, de los mutantes. Entonces, por eso, guste más o menos el personaje, sabes que sus series siempre te van a ofrecer un punto fresco, un punto diferente. De hecho, yo le vendo una idea a Marvel ahí echando hostias. A ver. Nueva serie, Hulk y control de daños. Hombre. Que fuera parte del bufé de abogados o que tuviera que llevar el tema legal de control de daños, porque control de daños era también un poco eso, jugar con la parte más humana, ¿no? De facturas, de arreglos, de los casos. Claro que si hay superhéroes por la calle tienen otros problemas, ¿no? Pero cuando Capitán América necesita un problema legal, ¿a quién recurre? O sea, quiero decir que también de esa parte humana y control de daños era un poco eso. Con Jennifer Walters serían dos series que molarían, ¿eh? En una sola, además. A ver si te escuchan. Ahí. Y además, ahora que contrataron lo último que vi yo de ellos, creo que algo van a sacar. Pero el último que contrataron es a Krull, tío. A Krull, la excavadora esta del Marvel clásico, tío, que me flipa mucho, que era enemiga del motorista fantasma. Vaya crossover. Pues ahí tenéis el Hulk de Charles Solis y Javier Pulido en la edición Omnibus. Esto salió, si no me equivoco, en TPBs. Creo que eran 3 volúmenes, ¿no? ¿Salió? No, estos fueron dos tomos a 11,5 o 12,5. Vale. Y es lo que digo, esto incluye, aparte, un capítulo de Lobeznos y uno del especial navideño de Gwenpool, que le da ese valor añadido respecto a la edición en TPB. Vale. Ahí lo tenéis, ese nuevo Omnibus. Y para terminar tenemos esta también edición más hub de Estela Plateada de Red Queen, de Joe Michael Straczynski y Zach Drake. Pues mira, yo creo que la hemos hablado ya más veces de esto, pero es que yo creo que es para nombrarlo y para recomendarlo. Es un cómic súper emotivo, es una maravilla. Straczynski, hoy ha salido nombrado, y es que me gusta mucho cómo escribe. Y con el arte espectacular de Sar Rivik, pero no deja de ser una especie de what if. Imaginémonos que Estela Plateada que ha surcado el espacio, imaginemos que ha luchado contra civilizaciones enteras, alguien que fue heraldo de Galactus y que ha sido y que era el mensajero que traía destrucción. Imaginaos que se aproxima la fecha de su muerte, imaginaos que poco a poco su vida se va acabando. La verdad es que es un cómic de retrospectiva, de búsqueda interior del personaje, e incluso yo creo que donde reside toda la fuerza, porque no vamos a encontrar un cómic de acción, vamos a encontrar un cómic emotivo, pero tanto solamente en imágenes como con esos diálogos tan interesantes que tiene con ciertos héroes, donde va a mezclarse y donde va a empezar a preguntarse qué es lo de ser un héroe, ¿no? Ese arrepentimiento también de decir yo he salvado a todo el mundo, que es un poco también la esencia que tenía el Capitán Marvel, la muerte. Esa pregunta de si yo he salvado a todo el mundo, si yo he sido un héroe, ¿por qué me tengo que enfrentar a este destino y cómo me enfrento a este destino? Entonces ahí pues recurrirá a ciertos personajes del universo Marvel con los que ha compartido viñetas en otras ocasiones, con los que ha compartido cierto tipo de relaciones a los que él puede llamar amistad, que le ayudarán un poco a llevar el camino, esa especie de camino hacia la muerte al que va de cabeza nuestro querido Silver Surfer, nuestro querido Lorin Rad, el cual ver cómo su vida se agota. Me parece un cómic súper nostálgico, me parece un cómic súper intimista y un cómic triste, ¿no? Como el propio personaje, como el propio Silver Surfer, que ahora porque sigue vivo, ¿no? Pero a mí esto, si me dices que es el final si esto me lo metes en continuidad y me lo dejas como el final de Silver Surfer, yo creo que es un final perfecto, ¿no? Sí, en general. Sí, bueno, total.
El personaje, nos decía por aquí Vicente, Requiem define muy bien quién es Estela Plateada y quién es Peter Parker. Precioso análisis de ambos. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, porque además es Peter el que le insufla. Peter es el que le insufla un poco, el que le quita, porque claro, ya lo que digo, lo vimos con Capitán Marvel, ¿no? Es justo. Tú te preguntas cuando te acercas a la muerte, ¿es justo que yo me vaya y otros no, otros haciendo el mal y yo he salvado civilizaciones enteras? Y es Peter Parker el que le recuerda un poco porque están en eso. Y están en eso por el alma que tienen y por el tipo de personas que son. Y no por la responsabilidad, porque responsabilidad no tienen ninguna, podrían haber sido villanos y ellos han preferido el salvar a la gente, no porque hayan firmado un contrato, no porque sea la obligación que les viene con los poderes, sino por el alma que tienen dentro. Y es lo que también le hace recordar que es lo que significa la palabra héroe. Y además que bueno, pues gráficamente ya lo vemos, ¿no? Sacrific potente no, lo siguiente, básicamente. Esos originales deben ser una maravilla. La genialidad de cómic. Lo tenéis ya en Mahab, ¿vale? Ha tenido diferentes ediciones. Estaba también en el Tocho, ¿no? O sea, esto es Marvel Graphic Novel. Treasure Edition. Sí, la Tocha. Y ahora en Mahab también. En Mahab. Pues ahí queda recomendado. Estela Plateada Requiem de Joel Michael Straczynski de Zach Rivik, Panini Comics. Ya lo sabéis todo lo que publica Marvel aquí en España. Que yo la que tengo es en Marvel Graphic Novel, porque además las que tengo yo es, como yo la llamo, la trilogía Rivik. Sí, la de Namor, la de... Porque tenemos la de Namor con Milligan, esta que es la de Requiem, y la otra es la de Thor. Thor. Bueno, la de Loki, perdona, la de Loki. Ah, no, Loki. Sí, verdad, sí, verdad. Oye, pues repaso general de todo, ¿eh? Entre catálogos y recomendaciones, 4 horitas de programa, que no está nada mal. No, no. En la media, George, en la media. Y nada, oye, pues muchas gracias a los que habéis aguantado hasta esta hora, ¿eh? Que estáis ahí todavía algunos dando guerra. Y yo creo que no vamos a ir a cenar ya, ¿no? Sí, lo merecemos, lo merecemos. Nos lo hemos ganado. Lo merecemos y alguno querrá que estemos cenando para que no tengamos la boca, para que tengamos la boca llena y no hablemos. Así que sin más, oye, muchas gracias, George Michael. Un placer, como siempre, aquí. Hasta que nos dejen las fuerzas y la vida. Joder, estás tú muy emo, estás muy Silver Surfer tú, ¿eh? Estás muy Silver Surfer. Señor Dani Lobato, muchísimas gracias por estar ahí. Ya siendo hora de ir cortando. es que qué mal lleváis lo del tiempo. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado, los que estaréis y los que estáis todavía, por supuesto. Muchas gracias por todo el apoyo, chavales, pero tanto aquí como el que nos estáis dando en YouTube, por todos vuestros comentarios, por todo. Sois vosotros los que hacéis posible que hagamos este programa, así que nos vamos a ir despidiendo el jueves. Venimos con otro programa, todavía sin definir. Lo que sí os puedo prometer es que habrá mucho cómic. Habrá mucho cómic, hablaremos de cómic, porque si no, no sé de qué otra cosa vamos a hablar. Yo a lo mejor traigo una cosa, que aquí, macho, cuando las cosas van a la pantalla, si no son de Marvel y de DC, no se habla, macho, no se habla. Y HBO ha estrenado una serie de cómic que es un clásico además de mi juventud. Os voy dando si queréis la pista. La ha estrenado HBO de cómic, no tiene nada que ver con Marvel, no tiene nada que ver con DC, sino que tiene que ver con títulos cupuleros. Si queréis investigar, os lo voy a traer igualmente el jueves, pero ahí dejo el cliffhanger. Así que muchas gracias, chicos. El jueves nos vemos, el jueves más esto. Y bueno, sabéis que hay por ahí últimamente directos random, directos que os pillan desprevenidos, pero porque se nos ocurren en el momento. Y también estaremos ahí. Así que venga, chicos, a descansar todos. Muchísimas gracias. ¿Y tú, en quién confías? Germán no. En la mazmorra. ¿En quién has dicho, Lobato? En Germán no.
Ah, Germán no, Germán. Seguro que ella no está. Germán no está, Germán está ahora mismo allí comiendo pinchos y bebiendo cervezas. Está moviendo No. cajas. Estará hace bien. con espeto. Sí, sí. Sí. Pues venga, chicos, hasta el jueves. Chao, chao. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?